Una madre aseguró que su bebé de 7 meses había sido secuestrado. Días después, los investigadores concluyeron que todo era una mentira. La historia estremeció a toda la nación, especialmente a muchas personas que seguimos este caso desde el principio. Pero esa historia comenzó a desmoronarse. Los investigadores concluyeron que nunca hubo un secuestro, que el pequeño Emanuel Aro estaba muerto y que, según las autoridades, sus propios padres habían inventado esa versión para ocultar lo ocurrido. En Eni Más seguimos este caso muy de cerca desde sus inicios, aunque luego nos enfocamos en otros procesos judiciales. Ahora que el caso llegó a su desenlace judicial, vale la pena revisarlo, porque la madre de Emanuel se declaró culpable y fue sentenciada a prisión. De esto les hablo en el informe de hoy. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Eni con Más, un proyecto informativo 100% independiente, sin afiliación política ni corporativa. Así que, si valoran este tipo de contenido, les pido que le den like a este video, se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y lo compartan. También pueden seguirme en mis otras redes sociales para recibir información veraz y oportuna sobre casos importantes para nuestra comunidad. Rebeca Aro, la madre del bebé Emanuel Aro, aceptó su responsabilidad penal al declararse culpable de varios cargos relacionados con la muerte de su hijo y con el encubrimiento de lo ocurrido. Según la Fiscalía del Condado de Riverside, Rebeca se declaró culpable de abuso infantil grave, homicidio involuntario y encubrimiento posterior al delito. Como parte de un acuerdo con los fiscales, fue sentenciada de inmediato a 12 años y 8 meses de prisión estatal. El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Rebeca reportó que Emanuel había sido secuestrado en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos en Yucaipa, California. Ella alegó que alguien la atacó, que perdió el conocimiento y que cuando despertó, el bebé ya no estaba. Pero los investigadores comenzaron a detectar inconsistencias en su relato. Días después, concluyeron que el supuesto secuestro nunca ocurrió y que Emanuel, de apenas 7 meses de nacido, estaba muerto. De acuerdo con la fiscalía, Emanuel murió después de sufrir abuso físico repetido a manos de su padre, Jake Aro. Los investigadores también concluyeron que Rebeca no protegió a su hijo, no buscó atención médica y luego ayudó a ocultar las circunstancias de su muerte. Jake Aro ya había sido sentenciado previamente. En noviembre de 2025 recibió una condena de 25 años a cadena perpetua tras declararse culpable de asesinato, agresión contra un menor de 8 años, causando la muerte y de presentar un informe policial falso. Pero hay otro elemento que hace este caso aún más inquietante. Jake Aro ya tenía un historial de abuso infantil. En un caso anterior fue condenado por maltratar a otra hija, quien sufrió lesiones permanentes y parálisis cerebral, según las autoridades. Para entender qué significa jurídicamente esta declaración de culpabilidad, cuál es la diferencia entre homicidio involuntario, encubrimiento y asesinato, y qué responsabilidad tiene un padre o madre cuando no protege a un menor en peligro, contacté al licenciado José Pérez, abogado y fiel colaborador de Eni con Más. Escuchemos su explicación. Efectivamente, un caso muy mediático que ha tenido muchísima información
Claramente, la pregunta que todos los padres o todos tus seguidores deben estar haciendo es, ¿podría yo ser responsable criminalmente simplemente por no haber cuidado bien a un hijo o a una hija? Y la respuesta a esa pregunta es sí, efectivamente. Tú puedes ser responsable criminalmente por no haber cuidado, por no haber dado la atención, por no haber protegido a tus hijos o a tu hija o a tu hijo en un caso como tal de violación, de abuso, de hostigamiento o cualquier otra situación que se pueda presentar. La falta de protección que le pudiste haber dado puede ser responsablemente criminal. Cuando las personas tienen, por ejemplo, un acuerdo con la fiscalía entre el gobierno y el acusado en este caso, pueden tener una sentencia mejor, pueden tener algún tipo de beneficio, pueden tener, por supuesto, un proceso en el cual les van a dar una sentencia muchísimo menor que otra persona que no admita la culpabilidad y que se vaya al juicio como tal y vaya a la pelea completa del proceso y lo encuentren culpable y entonces y después lo sentencien. Indudablemente es parte de lo que puede pasar. Y por último, por supuesto, el hecho de que las personas en este caso hayan mentido o hayan hecho un falso reporte de secuestro a las autoridades, eso es también penado por la ley, eso trae sus consecuencias penales, eso trae su tiempo de cárcel. Todas estas tipos de investigaciones que llevan a probar de que una persona ocultó evidencia, de que una persona obstruyó la justicia, de que una persona dio un reporte falso para poder de alguna otra manera misguiar o hacer que la policía se enfocara en lo que estaba haciendo para enfocarse en otro tipo de cosas simplemente para librarse ellos de responsabilidad, acarrea por supuesto penas, acarrea por supuesto tiempo de cárcel y también por supuesto es un delito. Efectivamente, bueno, ya el padre, por supuesto, está siendo sentenciado. Ya con este acuerdo, la madre, por supuesto, también va a ser sentenciada a una sentencia más ligera, pero por supuesto vamos a esperar a ver cómo va a ser la comparación del tiempo de cada uno en las cárceles. Muchísimas gracias al licenciado Pérez por su colaboración. Ese contexto legal ayuda a entender por qué la responsabilidad penal de Rebecca Aro fue distinta a la de Jake Aro. Pero más allá de la sentencia, este caso deja preguntas muy serias. Según las autoridades, Emmanuel no solo murió como consecuencia del abuso que sufrió, sino también por una cadena de omisiones, señales que no fueron atendidas, atención médica que nunca se buscó y una historia falsa que, según los fiscales, fue construida para desviar la investigación. El cuerpo del bebé todavía no ha sido recuperado y esa es otra de las partes más dolorosas de este caso. Aún no existe un lugar donde sus seres queridos puedan despedirlo, ni una respuesta completa para quienes han seguido esta historia desde el principio. También queda una pregunta inevitable sobre el sistema. ¿Cómo un hombre con un historial previo de abuso infantil pudo volver a tener bajo su cuidado a otro bebé que terminó perdiendo la vida? Y con todo lo que hoy se conoce sobre este caso, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Creen que el sistema falló en proteger a Emmanuel Aro antes de que fuera demasiado tarde? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este video para que más personas se sumen a esta conversación. Y antes de despedirme, quiero hacer una pausa para recordar algo muy importante. Si usted sospecha que un niño está siendo víctima de abuso o cree que se encuentra en peligro, no se quede callado. En Estados Unidos puede llamar o enviar un mensaje de texto a la línea nacional de Child Help al 1-800-4-A-CHILD. El número 1-800-422-4453. 1-800-422-4453. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en más de 170 idiomas. Y si un menor enfrenta un peligro inmediato, llame rápidamente a la línea de emergencias del 911. A veces una llamada a tiempo puede salvar una vida. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo
siempre con la verdad.